Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Damos una cordial bienvenida a la comunidad educativa que hoy nos acompaña. Bueno, en esta videoconferencia, y quienes son justamente de la UGEL de Huancané. Bienvenidos a esta jornada. Hoy trabajaremos un tema muy importante, ¿no? En este caso es el tema de ciudadanía digital. Quien les acompaña, quien se dirige a ustedes, es la maestra Luisa Nancy Ballenas Vázquez, en representación de la DITE del Ministerio de Educación. Por favor, estén atentos al chat. En el chat voy a compartir el link de registro de asistencia para que ustedes puedan realizar el registro correspondiente. ¿Sí? Muy bien, acaba de compartir el link para que cada uno de ustedes, estimados participantes, puedan registrar su asistencia. Muy bien, también en caso que tuvieran alguna dificultad en el proceso, me ponen de conocimiento para poder así apoyarlos también, ¿sí? Muy bien, a ver, voy a volver a compartir el registro para los docentes que vienen pues conectándose, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar con el proceso de la jornada y voy a compartir mi PPT. Antes de ello, no sé si hay alguna consulta, por favor, para poder proseguir. Creo que no hay. Muy bien. Entonces voy a proseguir a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se logra observar, por favor? Ya. Muy bien, como bien lo había indicado, el tema que vamos a abordar en esta jornada es justamente referente a un tema muy importante que es ciudadanía digital. Entonces voy a dar a conocer la ruta de trabajo. Bueno, continuando con este proceso, aquí podemos observar la ruta de trabajo, ¿no? Es la ruta que seguiremos durante el proceso de esta jornada. Y en primer lugar vamos a definir qué es ciudadanía y es muy importante saber sobre esa definición también a nivel local, qué es lo que dice, por ejemplo, la PCM, qué refiere la PCM en lo que concierne a ciudadanía digital y junto a ello también cómo lo toman las entidades internacionales como la UNESCO, ¿no? Entonces, vamos a determinar primero ello y luego vamos a poder comprender cuáles son estos pilares, se puede decir, cuáles son estos pilares importantes para poder desarrollar en lo que refiere ciudadanía digital. Entonces, vamos a determinar primero ello y luego vamos a poder comprender, como indico,
¿Cuáles son estos pilares tan importantes que nos van a ayudar a contribuir o desarrollar esta ciudadanía digital que prácticamente estamos en ese proceso, ¿no? Y eso también nos va a permitir tomar en cuenta también cuáles son nuestros derechos, nuestras responsabilidades, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos en este mundo digital. Y quizás en este proceso también podamos responder a una pregunta si verdaderamente somos o no ciudadanos digitales, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la ruta que vamos a desarrollar y en referencia a ello vamos a poder también determinar qué dice, cómo lo plasman en el currículo nacional, ¿no? Qué nos plantea el currículo nacional, eh, directamente qué es lo que dice o implícitamente, en qué competencia de repente está plasmado, y eso también lo vamos a trabajar e identificar el día de hoy, ¿no? Y finalmente, siguiendo toda esta ruta y todo este proceso, terminaremos pues conociendo cuáles son estas habilidades que debemos de desarrollar, cuáles son estas habilidades que nos van a poder permitir ejercer de manera plena la ciudadanía digital y de manera efectiva. Y por supuesto también, ¿no? ¿Cuál es el papel de la educación en todo este proceso? Si cumple o no un rol específico, ello lo estaremos viendo en el proceso de esta videoconferencia. Muy bien, vamos a iniciar y el propósito de hoy justamente es, ¿no? A ver, perdón, voy a minimizar mi pantalla y el propósito justamente es dar a conocer a los actores educativos los conceptos básicos de ciudadanía digital, su importancia y los desafíos que plantea el mundo actual. Entonces, este es el propósito del desarrollo de esta jornada que ha sido planificada para el día de hoy, ¿no? Entonces, es importante que para poder definir qué es ciudadanía digital, vamos a ir dando algunas pinceladas, ¿no? De lo que algunos organismos internacionales, cómo lo entienden, ¿no? Para poder llegar, pues, a lo que plantea la PCM directamente, ¿no? Entonces, prácticamente son definiciones o conceptos básicos que cada uno de nosotros debemos de conocer, desarrollarlo, aplicarlo, ¿no? Y es en lo que refiere justamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Y empezamos, ¿no? Ciudadanía digital, construyendo un futuro digital responsable. La ciudadanía digital, como ustedes lo pueden ver, implica que un usuario pueda participar de forma responsable y sobre todo de forma ética en el entorno digital. Es básicamente lo que podemos entender por ciudadanía digital. Es lo básico, ¿no? Es de participar de forma responsable y sobre todo de forma ética en el entorno digital. Como vuelvo a indicar, es básicamente lo que podemos entender por ciudadanía digital. A partir de ello, también es que se ejerce derechos y se cumple obligaciones que se tienen en línea, ¿no? Nosotros como ciudadanos de un país, de una sociedad, tenemos derechos y deberes que cumplir, y también no solamente dentro de este espacio, ¿no? Ahora, si nosotros lo trasladamos, por ejemplo, a un proceso digital, y es exactamente lo mismo.
nosotros tenemos nuestros derechos y deberes que tenemos que cumplir y obligaciones en este espacio, en este espacio digital. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que como ciudadanos digitales, implica que podamos pues desarrollar habilidades, que podamos desarrollar conocimientos y una mentalidad adecuada de navegar en el mundo digital y que sea pues de una manera segura y productiva. Entonces, como vuelvo a indicar, ¿no? Nosotros tenemos nuestros derechos y deberes que tenemos que cumplir y obligaciones en este espacio digital. Y lo que justamente decía, ¿no? Implica justamente que podamos desarrollar ciertas habilidades, conocimientos y una mentalidad adecuada para navegar el mundo digital y que sea pues de una manera segura y productiva. A ver, estimados colegas, ¿ustedes creen que como educadores debemos ser partícipes activos en esta construcción de la ciudadanía digital? A ver, ¿qué me podrían comentar, por favor? Los voy a leer en el chat. A ver sus opiniones, por favor. Participemos. Les consultaba y les hacía una pregunta, les lancé una pregunta. ¿Ustedes creen que como educadores debemos ser participantes activos en esta construcción de la ciudadanía digital? A ver, opiniones. A ver, otra consulta. Y nos hacemos otra pregunta, ¿no? Como docentes y actores educativos que somos, ¿no creen que es importante ser parte y participar de forma activa de este proceso? Bueno, yo creo que sí. Muy bien, maestra Antonia, gracias por su participación. Claro que sí, es muy importante. Exacto. Claro que sí, es importante. ¿Por qué? Porque justamente viendo la transversalidad de la competencia 28, somos los mediadores en cada proceso de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes. Entonces, al ser también ciudadanos digitales y usuarios activos de estas herramientas, de estas aplicaciones y plataformas, ¿no?, que nos da las TIC, también nos convertimos en mediadores de este proceso. ¿Para qué? Para que ellos puedan comprender, puedan entender cómo ejercer su ciudadanía digital. Entonces, estimados colegas, es importante que lo tomemos en cuenta desde un inicio para que a partir de ello se pueda ver las estrategias de qué actividades pueda desarrollar yo como maestro con mis estudiantes, ¿no? O desarrollar desde un inicio para que puedan entender qué es ciudadanía digital. Tenemos otra participación del maestro Rigoberto Salazar. Me dice, por supuesto que es importante que como maestros desarrollemos y construyamos un entorno digital. Muy bien, gracias por su participación, maestra Antonia, maestro Rigoberto. Entonces, como bien lo indicaba, ¿no? Nosotros somos mediadores de cada proceso de aprendizaje que tengan los estudiantes. Entonces, como lo indiqué, ¿no? Al ser también ciudadanos digitales y usuarios activos de estas herramientas, de esas aplicaciones y plataformas, también nos convertimos en mediadores de este proceso. Muy bien. Seguimos. Bueno, hemos visto una definición general, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora
lo que nos comenta la PCM, como les decía al inicio, ¿no? Y también qué nos dice la UNESCO. A ver, ¿qué es ciudadanía digital? Estos organismos nos presentan tanto la definición y los pilares que se tienen en la actualidad en lo que refiere para el desarrollo de ciudadanía digital, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, la PCM, que es la Presidencia de Consejos de Ministros, el año 2024 acuñó el término de ciudadanía digital desde un punto de vista como sociedad de bien. Entonces, nosotros podemos ver que se nos refiere a la ciudadanía digital como la capacidad que va a tener la persona en este espacio, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, yo como Luisa Nancy, como una usuaria, para poder desarrollarme a nivel integral en un entorno digital, ¿no? Implica, ¿no? Va a implicar que no solamente que yo sepa usar pues una plataforma y que genere una herramienta y que sepa manejarla y pueda generar de repente una actividad. No solamente se trata de ello. La ciudadanía digital va mucho más allá. Miren lo que nos presenta en la definición, ¿no? Entonces, les decía que no solamente es la capacidad que tengo para ingresar a una plataforma y poder generar una herramienta, ¿no? Sino es lo que yo como docente y usuaria digital puede estar involucrada en el desarrollo de mis competencias digitales, el que yo también pueda desarrollarme en este proceso, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Yo como docente tengo que yo pues, soy parte de este proceso y también tanto mis estudiantes, porque mis estudiantes también son usuarios, ¿no? Entonces, la PCN nos refiere que es la capacidad de las personas para desarrollarse a nivel integral en el entorno digital, lo que involucra desarrollar competencias digitales, ¿ya? Por ejemplo, realizar, por ejemplo, trámites con entidades públicas y organizaciones del sector privado, realizar operaciones financieras, vender o comprar productos o servicios a través del comercio electrónico, realizar actividades de entrenamiento, de entretenimiento, perdón, comunicarse mediante diversas plataformas y o aplicaciones, buscar y obtener información en Internet. Entonces, como bien lo dice la PCN, nos refiere que es la capacidad de las personas para poder desarrollarse a nivel integral en un entorno digital. Y justamente involucra lo mencionado, ¿no? Entonces, podemos decir que es la capacidad que cada uno de nosotros, al ser considerados ciudadanos digitales, es pues prácticamente el de poder desarrollarnos a nivel integral en un entorno digital. Entonces vamos viendo cómo nos vamos involucrando. También nos va presentando pues de una manera de cuáles son también nuestros derechos que como ciudadanos digitales debemos de aplicar, ¿no? Por ejemplo, hemos visto lo que es pues ciudadanía digital. ¿Y será lo mismo ciudadano digital? Para esto vamos a ver una segunda definición que lo presenta en este caso la UNESCO, ¿no? En este punto ya se ha tenido pues varios estudios a nivel de región, ¿no? Nos referimos a nivel de Latinoamérica en referencia a este punto. Y
en referencia también a estos estudios, ¿qué nos dice? ¿Qué, o cómo lo define, por ejemplo, la UNESCO? La UNESCO, por ejemplo, nos comenta que un ciudadano digital es quien comprende el funcionamiento y los principios que rigen el entorno digital. Analiza el lugar y el papel que las tecnologías ocupan en la sociedad. Evalúa su incidencia en la vida cotidiana. Entiende su rol en la construcción del conocimiento y la sabe utilizar para la participación. Entonces, aquí no vemos una definición diferente o contraria a la que nos presenta pues la PCM. De hecho, creo que nos ayuda a entender, ¿no? Un poquito más de cómo nosotros tenemos tantos derechos y deberes, ¿no? Y tenemos también obligaciones dentro de estos espacios. Va sonando algo extraño, ¿sí? De repente, pero con el avance de las tecnologías y de los espacios y en los espacios que nos vamos encontrando, no es algo que no lo veíamos llegar. Vamos entendiendo poco a poco de lo que se trata, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí viendo, observando y analizando estas dos definiciones, entonces podemos observar, podemos ver, ¿no? Y podemos discernir, por ejemplo, que estas definiciones se articulan, ¿no? No es diferente o contraria, ¿no? Entonces, estas definiciones, ¿no? Y en función a muchas investigaciones que se han desarrollado, nos permite a cada uno de nosotros tomar en cuenta, por ejemplo, cuáles son nuestros derechos, deberes y las obligaciones dentro de este espacio digital, ¿no? Ahora, continuando, ahora, por ejemplo, podemos ver también cuáles son los pilares de la ciudadanía digital. La UNESCO, por ejemplo, identifica 4 pilares estratégicos dentro del marco de la transformación digital, ¿no? Entonces, antes nos hablaba, por ejemplo, no se hablaba de estos términos, ¿no? Antes solamente, por ejemplo, nos definían como usuarios y punto, ¿no? Sin embargo, conforme también va avanzando la tecnología, nosotros vamos entendiendo o teniendo representación en estos espacios, ¿no? Entonces, bajo el marco de la transformación digital, son 4 los pilares, ¿no? Podemos, por ejemplo, observar aquí en esta lámina los 4 pilares que, por ejemplo, la UNESCO nos propone, ¿no? Nos da a conocer. Por ejemplo, uno de los pilares es pues la conectividad, educación, gobierno y economía digital. Estos 4 pilares hacen pues una sinergia entre las 4. Busca, por ejemplo, facilitar la integración de las tecnologías digitales en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? De la vida cotidiana de la persona. Y para esto, pues, se centra en mejorar prácticamente la capacidad, ¿no? Integral, ¿no? De la participación que cada uno de nosotros vamos ejerciendo, ¿no? De una forma activa en la ciudadanía digital, ¿no? Entonces, estos son los 4 pilares, como bien lo he mencionado. Estos 4 pilares hacen una sinergia entre los 4, ¿no? Lo cual, como mencioné, busca pues facilitar la integración de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces,
Esto prácticamente se centra en mejorar la capacidad de la participación de cada uno de nosotros de forma activa en la ciudadanía digital. Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, por favor, alguna opinión, mm, alguna apreciación sobre este tema. Ya muy bien, entonces vamos a proseguir, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos observar, ¿no? En este esquema, lo que la PCM, por ejemplo, nos presenta, ¿no? Como ciudadanos digitales tenemos derecho, por ejemplo, ¿a qué? Por ejemplo, a capacitarse y educarse. O sea, tenemos derecho a capacitarnos y educarnos, ¿no? Entonces, conocer un poco más, por ejemplo, en lo que refiere a las TIC en general. Entonces, tenemos derecho a ello. Nosotros podemos hacer uso, por ejemplo, de este espacio, justamente, para poder capacitarnos. O sea, tenemos derecho en este espacio digital para poder capacitarnos y educarnos. Y muchos de nosotros también, por ejemplo, hacemos uso de ello. Y claro ejemplo es ahora, por ejemplo, que estamos conectados, ¿no? En esta videoconferencia. También tenemos derecho ese a tramitar con el sector público-privado. Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos hecho uso, por ejemplo, de nuestros dispositivos para desarrollar ciertos trámites, ya sea con una entidad pública o privada. Entonces, tenemos derecho a ello, ¿ya? También nos dice la PCM que tenemos derecho a operar en banca u otros servicios financieros. Por ejemplo, muchos de nosotros utilizamos, por ejemplo, banca móvil, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí nuestro aplicativo en nuestro celular y desde ahí nosotros podemos operar, desarrollar transferencias, ¿no? Entonces, tenemos derecho a, como aquí lo indica, operar en banca u otros servicios financieros. Entonces, esto también nos plantea la PSM que tenemos derecho a ello. Ahora, por ejemplo, tenemos derecho a vender productos o servicios. Muchos de nosotros también somos parte de ello y tenemos derecho a ello. De repente también, muy aparte de poder desarrollar la docencia, tenemos también espacios o tiempos para poder de repente desarrollar un emprendimiento como tal. Entonces nosotros podemos vender productos o servicios, ¿no? Desde este espacio digital, ¿no? O también tenemos, y también si no es ello, también nosotros hemos sido usuarios de ello. Muchos de nosotros también hemos adquirido, hemos hecho compras, por ejemplo, en línea, ¿no? Entonces, tenemos ese derecho de vender productos o servicios y a la vez también poder ser usuarios nosotros, ¿no? Entonces, ahí va amarrado, por ejemplo, con lo que indica, ¿no? Operar, por ejemplo, ¿no? Muy bien. También tenemos derecho, dice, a comprar productos o servicios, justamente lo que indicaba hace poco. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos sido o somos usuarios, ¿no? Compramos productos o servicios. O hacemos una llamada y pedimos un delivery y realmente viene, ya sea del producto o servicio que nosotros vayamos a requerir, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice la PCM? ¿Qué más? ¿Qué derechos más tengo? Por ejemplo, tengo derecho, por ejemplo, dice, al entretenimiento, ¿no? Muchos de nosotros también hacemos uso de repente de algunas aplicaciones, ¿no? Para poder de repente entretenernos, observar, ver, ser parte de, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, a veces vemos
el TikTok vemos algunas, ¿no? Algunos referentes, algunas situaciones, ¿no? Vemos también de repente algunas aplicaciones de entretenimiento, que de repente en unos momentos de ocio podemos hacer uso de ello, ¿no? Entonces, nos dice que también tenemos derecho al entretenimiento, ¿no? Luego también nos dice la PCM que tenemos derecho a comunicarnos, a comunicarse. Nos comunicamos también por distintos, haciendo uso de repente de distintas redes sociales, distintas aplicaciones, el WhatsApp, por ejemplo, que es de uso común. Entonces, o Telegram, tenemos una infinidad, por ejemplo, de aplicaciones o redes sociales para poder comunicarnos. Entonces, tenemos derecho a comunicarnos, ¿no? A comunicarse. Y finalmente, ¿qué más nos dice la PCM? ¿No? ¿Qué más nos presenta? A ver, ¿qué derecho más? Nos dice buscar y obtener información en Internet. Entonces, tenemos derecho a buscar y obtener información por Internet. Entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, hemos recurrido a distintos buscadores, hemos buscado información, por ejemplo, de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros hemos tenido, se puede decir, ya sea de repente para, para poder de repente preparar de repente nuestras actividades educativas, ¿no? Y, en fin, en función a una necesidad como tal se haya presentado para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es por ello que nos dice que tenemos derecho a buscar y obtener información en Internet. Entonces, en esta lámina podemos observar, o en este esquema, ¿no? Lo que prácticamente la PCM nos presenta, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos digitales. Ahí, muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos decir que es el proceso también que vamos desarrollando para ejercer nuestros derechos, ¿no? Si queremos más información, por ejemplo, dentro de la página de la PCM, también podemos encontrar más información referente a este punto en lo que refiere a ciudadanía digital, ¿no? En lo que, por ejemplo, en la página del gobierno peruano de GovP, ahí podemos encontrar, por ejemplo, más información sobre ello. Y prácticamente también este PPT se les va a compartir. Y debajo de esta lámina ustedes pueden observar que está el link para poder acceder y de repente buscar más información y poder fortalecernos en lo que refiere a esta temática que estamos abordando, que es pues ciudadanía digital, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si nosotros ingresamos, por ejemplo, este link, se va a presentar, por ejemplo, algunas informaciones, ¿no? Como vuelvo a indicar sobre este punto. Y no solo habla también sobre de ciudadanía digital, sino también en lo que refiere a transformación digital, ¿no? Que es lo que vamos desarrollando, ¿no? Entonces, podemos observar aquí el link correspondiente y nosotros podemos acceder a ello. Y como vuelvo a indicar, esta lámina se les va, o perdón, este PPT se les va a compartir y ustedes pueden tener el acceso a este link y buscar más información de repente referente a este punto. Hasta ahí, no sé si haya alguna consulta, por favor, alguna apreciación. ¿Alguna apreciación, por favor, referente, por ejemplo, a estos derechos que tenemos en los espacios digitales, en lo que nos plantea, por ejemplo, la PCM, ¿no? ¿Alguna participación, por favor?
Muchas gracias, maestro Rigoberto. Todo está claro. Muy bien. Gracias, le agradezco por su respuesta. Muy bien, seguimos. A ver, esta temática, bueno, estimados colegas, de repente es bastante teórica, pero son temas que llevan, que son resultados, se puede decir, de muchas investigaciones, ¿no? Sin embargo, es importante tener estos conocimientos básicos, estimados colegas. ¿Para qué? Para poder identificar cómo vamos ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos digitales, ¿no? Entonces, como vuelvo a indicar, sí es teórico, pero sin embargo, son conocimientos básicos que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Proseguimos. Derechos digitales y su impacto. Es importante que nosotros, para ser ciudadanos digitales, no solamente necesitamos estar conectados al Internet, sino es importante que este proceso, este constructo, se pueda adquirir, por ejemplo, ¿no? Que en este proceso, ¿no? En este constructo, se pueda adquirir conocimientos y desarrollar, pues, un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, así como también el hecho de desarrollar habilidades digitales, pero siempre debe estar de la mano con el desarrollo crítico desde la adquisición de conocimientos, ¿no? ¿Y qué nos va a permitir justamente ello, ¿no? El, nos va a permitir justamente el poder desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Que vamos, por ejemplo, a poder, como por ejemplo, que vamos a poder desenvolvernos en la sociedad a través de repente del empleo de las nuevas tecnologías, y esto pues de manera responsable, informada, crítica, segura, ética y participativa. Entonces, esto también nos plantea la UNESCO. No es que solo podamos ser solo usuarios y hacer uso de repente del ingreso de una plataforma, sino que tengamos presente que podemos hacer mucho más dentro de estos espacios digitales, ¿no? Como se dice, sacarle el provecho máximo de lo que podemos nosotros. Entonces, como vuelvo a indicar, no simplemente que se base a que seamos simplemente usuarios, sino que saquemos el provecho máximo de todo lo que nosotros podemos generar justamente en estos espacios, ¿no? Entonces, al ser nosotros, por ejemplo, ciudadanos digitales, como bien se indicó, tenemos derechos, como bien se dijo, ¿no? Como el acceso a la información, libertad de expresión, privacidad y protección de datos dentro de cada uno de los espacios donde nos integramos. Tenemos también responsabilidades y una de ellas es hacer uso de las tecnologías de manera segura, pero sobre todo de manera ética. Respetar los derechos de los demás y denunciar el ciberacoso. Entonces, vuelvo a repetir, estimados colegas, al ser ciudadanos digitales, tenemos derechos, ¿no? Como el acceso, vuelvo a indicar, a la información, libertad de expresión, privacidad y protección de datos dentro de cada uno de los espacios que nos integramos. Sin embargo, también cabe resaltar que tenemos responsabilidades y una de ellas es hacer, pues, el uso de las tecnologías de una manera segura. Y como vuelvo a enfatizar, sobre todo de manera ética,
respetar los derechos de los demás y denunciar, por ejemplo, alguna situación, por ejemplo, de ciberacoso. Ustedes, estimados colegas, se darán cuenta que trabajamos más en estos espacios ahora. Y también ha existido diversas formas de ejercer violencia, como por ejemplo el ciberacoso, el ciberbullying. Quizá nosotros no lo hemos vivido, o quizás sí. Siempre va a depender también de la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Últimamente se ven casos, por ejemplo, en espacios escolares, donde los estudiantes, ¿no? Y también se puede decir que la edad ya no es límite incluso ahora. Antes se veía casos, por ejemplo, en el nivel secundario. Ahora se ve, pues, desde estudiantes de nivel primario. Entonces, ¿qué hacen, no? Están haciendo, pues, prácticamente un mal uso. Incluso, a veces este tipo de situaciones llega, por ejemplo, a poder maltratar de repente o poder maltratarse entre compañeros de forma digital, ¿no? Entre compañeros, compañeras, y de hecho también lo hacen, ¿no? Lo hacen de repente sin medir algunas consecuencias, ¿no? Y justamente, pues, hay diversos estudios que indican que hacen uso de estos medios mediante el anonimato. Por ejemplo, si uno se enfrenta, por ejemplo, de manera presencial, se puede decir, no existe pues anonimato, ¿no? Porque la persona que ve o identifica a la persona quien está ejerciendo violencia. Pero, sin embargo, ¿no? Se usan las redes, ¿no? O usan las redes o estos medios digitales, ¿no? Si se usan, por ejemplo, estas redes o medios digitales, hay muchas personas negativas que tienen esa facilidad de tener un usuario inventado, colocar el nombre de otra persona y mediante este anonimato están pues o ejercen pues violencia, ¿no? Es por eso que por este motivo mismo se han visto pues casos muy fuertes donde estudiantes han podido incluso influenciar en la toma de decisiones fatales de otras niñas o niños. Entonces, eso también es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta ahora, ¿no? Porque continuamente trabajamos con estudiantes, ¿no? Ya sean de los niveles de primaria o secundaria, de acuerdo a la responsabilidad que tenemos, y por ello es importante tomar en cuenta. Entonces, esto es pues una responsabilidad. Si nosotros no hacemos caso, no desarrollamos las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿no? A los derechos del ciudadano digital, estaríamos pues infringiendo en un derecho y eso es pues bastante grave. Entonces, algo que también, que aquí lo mencionan pues es el equilibrio, ¿no? Y justamente, ¿no? En lo que refiere al equilibrio, es pues prácticamente de ejercer nuestros derechos digitales de manera responsable, siempre y cuando velemos por el bien común, no solamente mirando hacia mi persona o hacia mi usuario, sino hacia los demás. Entonces también tenemos estas responsabilidades. Estar vigilantes ante esta responsabilidad, ¿no? Como bien lo he indicado, ¿no? Es tomar en cuenta justamente el ser ciudadanos digitales, ¿no?
Ser ciudadanos digitales, tenemos, como bien lo había explicado, derechos, acceso a la información, libertad de expresión, privacidad y protección de datos. Responsabilidades, usar las tecnologías de manera segura, ¿no? Ética, respetar los derechos de las demás y denunciar el ciberacoso. Equilibrio, ejercer nuestros derechos digitales de manera responsable, velando por el bien común. Muy bien, seguimos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos plantea justamente el Currículum Nacional de la Educación Básica del Perú? ¿Cómo lo plantean, ¿no? Dentro del currículo. Entonces, dentro del currículo está planteado la ciudadanía digital. ¿Está tal cual o no? A ver, tomamos en cuenta que existe un perfil de egreso en educación básica regular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el CD? ¿No? A ver, ¿se acuerdan de este perfil? Por ejemplo, ¿no? Dentro de este punto, hace mención al uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías, ¿no? Hace mención al uso de la tecnología. Hay una palabra sumamente importante, varias en realidad, ¿no? En la que podemos ver lo siguiente. Entonces, le lanzo una pregunta, estimados colegas. ¿Qué nos dice el Currículum Nacional de la Educación Básica? ¿Ve? Y directamente observamos el perfil de egreso. ¿Y qué dice en él? A ver, dice que el estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información, gestionar su conocimiento y aprendizaje. Entonces, lo que nos plantea el perfil de egreso de la educación básica, ¿no? Y está justamente ahí en el CD. Entonces, aquí no solamente te está diciendo que el estudiante puede trabajar con las TIC, sino, aparte de integrarlas y gestionarlas, si no lo uso responsablemente, ¿no? De las mismas, este constructo, ¿no? Encaja prácticamente en toda esta idea en lo que refiere a cultura digital. Bueno, al ser nosotros usuarios de tecnologías digitales, nos vamos convirtiendo en ciudadanos digitales, ¿no? Vuelvo a repetir. Al ser nosotros usuarios de tecnologías digitales, nos vamos convirtiendo en ciudadanos digitales. Justamente tenemos deberes, derechos y responsabilidades de hacer un buen uso de los mismos. Esto, por ejemplo, esto significa que un buen ciudadano digital encaja en el perfil de egreso. El estudiante debe culminar sus estudios dentro de las instituciones educativas nacionales o en general, en este caso, ¿no? Debe ser un buen ciudadano digital, no solamente conociendo, integrando plataformas, gestionando en estos espacios, sino también aprovechándolos de forma responsable y velando por el bien común. En este caso, nosotros veíamos también que este perfil
debe alcanzar a través de competencias y capacidades. Muy bien, estimados participantes, estimados colegas, no sé si hubiera alguna opinión referente a este punto. ¿Alguna apreciación? Muy bien. Entonces, todo está claro, como dice el maestro Rigoberto Salazar. Entonces, vamos a proseguir. Como bien lo indicaba, prácticamente es una jornada más teórica y como vuelvo a indicar, prácticamente son conceptos, definiciones básicas que debemos de conocer. ¿Sí? Entonces, proseguimos. La definición, por ejemplo, de la competencia en el currículo nacional, ¿no? De la educación básica, nos dice, ¿no? Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos. Entonces, esta es la definición de la competencia que está enmarcado en el currículum nacional de la educación básica. Y más claro no puede ser. Pero aquí nos daban un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Justamente es de actuar de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, esta parte también dentro de la definición de la competencia, ¿no? O sea, esta parte está también dentro de esta definición. Bueno, esta relaciona pues con la parte de responsabilidad, lo que veíamos, por ejemplo, en el perfil de egreso, porque ahí hace mención al aprovechamiento responsable de las TIC. Y también esto va pues de la mano con el actuar de manera pertinente y de forma ética. Ahora veíamos también en este proceso que los docentes o también las instituciones o programas educativos en general deben ser también mediadores para que el estudiante pueda desarrollar estas competencias. Bueno, junto con las capacidades, puesto que hablamos de una construcción constante. Y eso pues nos lleva a entender, como decía, de que nosotros los docentes somos los responsables de poder generar espacios donde el estudiante pueda desarrollar pues de forma plena su ciudadanía digital y comprendiendo pues sus derechos, comprendiendo sus deberes y las responsabilidades que tiene ante este espacio, ¿no? Que cada vez, por ejemplo, es más frecuente su uso, ¿no? Entonces, estos puntos pues realmente son importantes. Sin embargo, quizás, estimados participantes, se están preguntando, ¿y cómo hago? ¿De qué manera? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo lo podría desarrollar? ¿No? Prácticamente en este PPT que se les va a compartir, estimados colegas, estamos ahí colocando anexos, lo cual va a ser compartido, ¿no? Para que ustedes puedan acceder justamente a la información donde puedan darles
algunos ejemplos, ¿no? Algunas experiencias, por ejemplo, ¿no? Para poder de repente desarrollar o trabajar, ¿no? Lo que implica pues el desarrollo de una ciudadanía responsable. Pero también, sobre todo, lo podemos hacer a través también del cumplimiento y desarrollo oportuno de la competencia 28, ¿no? Entonces, ahí también está claro, ¿no? Muy bien. Aquí está, por ejemplo, tenemos la competencia transversal 28. ¿Y qué nos dice, no? ¿Y qué nos dice, por ejemplo, esta competencia transversal? ¿Cómo se define, no? Dice, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, ¿no? Y esta competencia, pues, viene de la mano claramente con las capacidades. Y, por ejemplo, el desarrollo de cada una de estas capacidades, como por ejemplo, personaliza entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales, crea objetos virtuales en diversos formatos. Es pues prácticamente, ¿no? Aquí podemos observar estas capacidades, ¿no? Que se deben de desarrollar para lograr esta competencia transversal, que es la competencia 28. Y justamente es lo que lleva a que el estudiante pueda desarrollar su ciudadanía digital de forma plena, de forma plena. Y ya si es que todo esto va de la mano, se estaría pues generando un constructo acerca de desarrollar nuestra competencia digital. Entonces, es a partir de esto que nosotros vamos recordando, ¿no? ¿Cuáles son estas capacidades que debemos de tomar en consideración? Claro que aquí no vamos a hablar de este punto, de cómo desarrollarlo. Sin embargo, imagino que lo han desarrollado ya en otra sesión y de no ser el caso, imagino que debe estar programado para otra sesión para tratar como un punto específico, ¿no? Pero es importante tomarlo en cuenta. Muy bien. Tenemos aquí la intervención del maestro Juan. Nos dice, maestra, cuando un usuario dice, ¿no? Indica que nuestro estudiante debe ser ciudadanos digitales, cuando usted indica que nuestros estudiantes deben ser ciudadanos digitales en el futuro, ahora los niños y adolescentes, sin recibir una capacitación u otros, utilizan casi correctamente la inteligencia artificial con los distintos aplicativos. Prácticamente a los docentes nos enseña, debe ser, nos enseña en la utilización de las TIC. Sí, cabe resaltar también en esta opinión que usted nos da, maestro Juan, prácticamente muchos docentes, me incluyo, venimos pues de una educación conductista, ¿no? Donde la tecnología se nos ha venido así, se nos presentó y nos ha dado pues un sacudón a cada uno de nosotros. Sin embargo, nos llevó pues muchos a ponernos al corriente, ¿no? Nosotros, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos recurrido alguna entidad de formación, ya sea un CEO, un instituto, todo, para poder nosotros también capacitarnos, ver el paso a paso de cómo, por ejemplo, puedo yo de repente hacer uso de algunas herramientas? Y como bien lo dice el maestro Juan, ahora los niños, por ejemplo, ya, ¿no? Ellos prácticamente no necesitan, por ejemplo, de esto que nosotros hemos recurrido, ¿no? Vemos en la familia misma, nuestros nietos, hijos, agarran un dispositivo móvil y ellos, por ejemplo, instalan, desinstalan, configuran, todo, ¿no?
Entonces, prácticamente nosotros también tenemos que ponernos a la par de poder responder justamente a esta nueva generación. Entonces tenemos pues una tarea muy fuerte, sin embargo también hay que tomar de ciertas estrategias. Si nosotros, por ejemplo, identificamos a nuestros estudiantes, ¿no? Que ellos tienen ese dominio como tal, tomemos estrategias de ponerlos, por ejemplo, como líderes de un determinado grupo para una determinada actividad e implícitamente yo como docente voy adquiriendo también dichos conocimientos, ¿no? Entonces, es ello, ¿no? Y también saber utilizar, hace mención también usted, estimado maestro Juan, a la IA, ¿no? También utilicemos de manera responsable como tal, ¿no? Nosotros también contextualicemos, hay que proporcionarle también información a la IA para que nos dé también una información de repente procesada, pero en función a lo que nosotros necesitamos. ¿No? Y entonces ahí también la clave, por ejemplo, es realizar unos buenos prompts, por ejemplo, para que haya una buena, de repente, respuesta o adquisición de un constructo de un determinado concepto, definición que vayamos a pedir a la IA, ¿no? Entonces, muy bien, maestro Juan, gracias por su participación. Entonces, a ver, quisiera saber, a ver si hay alguna otra consulta para poder pasar al siguiente punto, ¿no? Eh, a ver, por favor, de repente alguna apreciación también. Siempre agradecer y felicitar al, a la maestra Antonia, al maestro Rigoberto, al maestro Juan por su participación, ¿no? Por sus apreciaciones. ¿Alguna opinión más, por favor? Muchas gracias por su participación, maestro Carlos. Muy bien, gracias. Entonces vamos a proseguir y ahora vamos a ver lo que es referente a habilidades para una ciudadanía digital efectiva. ¿No? Podemos ver aquí, por ejemplo, las distintas habilidades, ¿no? Para una ciudadanía digital efectiva. Podemos observar en esta lámina, ¿no? Y prácticamente estas habilidades para una ciudadanía digital efectiva nos plantea la UNESCO, ¿ya? Nos plantea la UNESCO, ¿no? La UNESCO también destaca pues la importancia de desarrollar habilidades digitales sólidas para que nosotros podamos desarrollar una ciudadanía digital efectiva, ¿no? Y estas habilidades, de hecho, y estas, como lo indicar, esas habilidades, de hecho, van más allá del simple uso de las tecnologías. Abarca que nosotros podamos desarrollar un conjunto de competencias que nos permita participar de forma activa, crítica, responsable en la sociedad digital. Y para ello es pues importante que cada uno de nosotros podamos desarrollar algunas habilidades en estos espacios. ¿Y cuáles son estas habilidades? Justamente lo que estamos observando, ¿no? Podemos ver que son 8 y justamente lo que nos plantea la UNESCO. Ahí, por ejemplo, son 8 habilidades, como vuelvo a indicar, que la UNESCO se centra en poderlos trabajar, ¿no? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero antes las voy a listar, ¿no? Entonces son, por ejemplo, en lo que refiere al pensamiento crítico, comunicación efectiva, colaboración,
creatividad, resolución de problemas, seguridad digital, ética digital y alfabetización digital. A ver, si alguno de ustedes, por ejemplo, podría darme alguna apreciación sobre una de estas habilidades. A ver, por favor. Muy bien. A ver, ¿nadie se anima a darme alguna apreciación sobre alguna de estas habilidades? Muy bien. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, en lo que refiere a alfabetización digital. Esta habilidad prácticamente nos da a conocer que debemos de saber usar herramientas digitales básicas como computadoras, celulares y programas, ¿no? Como el Office o navegadores de Internet. Es la base para desenvolverse en el mundo digital. Entonces, justamente va enmarcado a la intervención del maestro Juan, ¿no? Entonces, nosotros vemos que nuestros estudiantes de repente tienen más conocimiento, más habilidad en ello. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros tenemos prácticamente, no tenemos el dominio de ellos, lo que tenemos que hacer es alfabetizarnos, capacitarnos. Y felicitarlos también a cada uno de ustedes, estimados maestros que están aquí presentes en sala. Entonces, estamos aquí justamente fortaleciéndonos, conociendo algo más en lo que refiere a este espacio, ¿no? Entonces, es una de las habilidades que debemos de desarrollar. Muy bien, el maestro Eloy me dice, por ejemplo, estamos en constante aprendizaje ya que somos migrantes en la era digital. Bien, exacto. Siempre de cada espacio, de cada jornada, se puede decir, o videoconferencia o capacitación, siempre algo aprendemos. Y hay veces que también de repente nos quedamos con algunas dudas y en otros espacios las vamos fijando, se puede decir, los conocimientos como tal, ¿no? Entonces, es una de las habilidades que debemos de desarrollar para una ciudadanía digital efectiva, el de la alfabetización digital, en función a las necesidades de cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora vamos con otra habilidad que debemos de desarrollar, que es la comunicación efectiva. Dice, comunicarnos de forma efectiva y respetuosa, usando medios digitales como por ejemplo correos electrónicos, chat, videollamadas o redes sociales, ¿no? Entonces, estimados colegas, debemos de desarrollar una comunicación efectiva y tiene que ser pues respetuosa usando pues sí estos medios digitales como correos electrónicos, chat, videollamadas o redes sociales, ¿no? Entonces, siempre, incluso, a ver un ejemplo, ¿no? En los correos, por ejemplo, que usamos, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, el asunto o el título tiene que tener coherencia con el cuerpo del correo, no del correo que vamos a emitir. Entonces, hay muchos casos que, por ejemplo, ¿no? O de asunto 1, asunto 2, no. Entonces, tiene que ser, pues,
coherente como tal hacia el asunto con el cuerpo del correo, tiene que ser pues ¿no? Una comunicación, como bien lo indica aquí, respetuosa, ¿no? Respetuosa, ya sea mediante el medio digital que vayamos a utilizar. Las redes sociales también, cuando hacemos un comentario referente a un punto, una apreciación, tiene que ser también de manera respetuosa, ¿no? En las videollamadas, en los chats, ¿no? Ahora que utilizamos el WhatsApp, ¿no? El Messenger, ¿no? O cualquier otro medio, siempre remarcando que tiene que ser de una forma efectiva y respetuosa. Ahora vamos con otra habilidad que debemos de desarrollar, que es justamente la creatividad, ¿no? No solamente ser consumidores, ¿no? Sino también ser creadores. Por ejemplo, ¿no? Hacer videos, escribir blogs, crear presentaciones o diseñar imágenes, ¿no? Pero todo respetando los derechos de autor. Entonces, siempre respetando los derechos de autor. Una vez que nosotros desarrollamos, por ejemplo, estas habilidades, por ejemplo, esto de la alfabetización digital, conocemos, por ejemplo, herramientas básicas como tal, para nosotros va a ser pues mucho más fácil, por ejemplo, desarrollar también esta creatividad, ¿no? Haciendo uso, por ejemplo, o creando, por ejemplo, videos, blog, presentaciones, diseñar imágenes, como bien lo había indicado, ¿no? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, siempre considerando que debe ser pues de una manera respetuosa y respetando los derechos de autor. Otra habilidad también que nosotros debemos de desarrollar y lo que nos indica la UNESCO es la seguridad digital. Eh, la seguridad digital dice, ¿no? Protegerse en el mundo digital. Cuidar, por ejemplo, nuestras contraseñas. Evitar el ciberacoso. Reconocer virus o estafas en línea. Y hay que proteger pues nuestros datos personales. Entonces ello también es actuar con responsabilidad en este mundo digital. Muy bien. Hasta ahí, no sé si haya alguna apreciación para seguir desarrollando, ¿no? Para seguir desarrollando la temática de hoy y estamos con el punto de las habilidades que debemos de desarrollar para ejercer pues una ciudadanía digital efectiva. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces, muy bien, seguridad digital. Ahora, otra habilidad que debemos de desarrollar es la resolución de problemas. Los estudiantes y nosotros mismos debemos aprender a usar tecnologías para resolver retos reales. ¿Ya? Esto puede ser desde buscar información confiable hasta usar aplicaciones para resolver problemas, digamos, matemáticos. ¿No? Entonces, como bien se indica, ¿no? Usar la tecnología para resolver retos reales. Por ejemplo, nosotros accedemos a la información, pero también tenemos que ver que esta información es confiable, ¿no? Entonces, no todo lo que nos presentan también, ¿no? En los distintos buscadores, accediendo en una línea de internet y todo ello, no todo también es confiable. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad como tal y poder identificar ello. Entonces, nosotros también al socializar una información que hemos obtenido como tal dentro de estos espacios,
estamos actuando también con responsabilidad, ¿sí? También nos indica que debemos desarrollar pues una habilidad que es el pensamiento crítico, ¿no? Esta habilidad prácticamente nos enseña nosotros desarrollamos ello, nos enseña a analizar, ¿no? Y evaluar la información digital. Como bien lo había indicado, no todo lo que está en Internet es cierto. Es por eso que se debe de aprender a distinguir información confiable de la falsa o manipulada. Entonces, nosotros también tenemos que tener ciertos conocimientos previos, ciertos saberes previos como tal, porque cuando nosotros recurrimos también a estos espacios para poder obtener alguna información, es porque nace también de una necesidad, ¿no? Es algo que previamente ya lo tenemos en conocimiento, ¿sí? Entonces, es bueno tomar en cuenta, ¿no? Ello. Ahora, para poder brindar esta información, por ejemplo, ¿no? Prácticamente debemos desarrollar estas habilidades, ¿no? Y en lo que refiere y en lo que nos indica, por ejemplo, nos da a conocer la UNESCO, ¿no? Esas son prácticamente las habilidades que debemos de desarrollar para ejercer, pues, una buena ciudadanía digital y que sea efectiva, ¿no? Eh, Por ejemplo, hay no sé si ustedes, por ejemplo, han podido experimentar o ver, hay en algunos espacios, por ejemplo, digitales, que han logrado, por ejemplo, implementar la ética digital, ¿no? Y, por ejemplo, se han dado cuenta que si, por ejemplo, uno incurre en algo negativo, automáticamente a veces las cuentas se bloquean, ¿no? Se bloquean, entonces, porque has incurrido en una falta. Entonces, justamente estos espacios pues han logrado implementar la ética digital. Y esto prácticamente se viene implementando desde ya hace 4 o 5 años. Y sería bueno también que todos los demás espacios como tal logren implementar esta ética digital y así vamos pues contribuyendo al buen desarrollo de una ciudadanía digital, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna apreciación? A ver, ¿alguna apreciación? A ver, a mis docentes participantes, como la maestra Antonia, Tito, Rigoberto Salazar, Carlos Cabana, Eloy Luque. Vamos, aquí una apreciación del maestro Rigoberto. A ver, ¿qué nos dice el maestro Rigoberto? Es importante, dice, en nuestras instituciones promover, sensibilizar y socializar todas las habilidades. Sin embargo, es crucial incidir en la ética digital, en nuestros estudiantes, ¿no? Y también docentes. Por ejemplo, el buen uso que se le debe de dar a las tabletas y celulares y sus restricciones dentro de una institución. Más aún en horas de clase y su uso con responsabilidad, entendiendo que las herramientas y competencias digitales van más allá del uso del celular. Efectivamente, maestro Rigoberto, prácticamente es todo un proceso como tal y tenemos que seguir. Entonces, yo también voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con esto de las TIC venimos trabajando años atrás, cuando fue, por ejemplo, Educaré, programa Boascarán, programa Una Laptop por Niño, ¿no? Y así, entre varias estrategias, ¿no? Que se han venido implementando desde MINED, capacitando a los maestros. Y recuerdo también que, por ejemplo, no todos, por ejemplo, contaban con su usuario y contraseña en Perú Educa.
tuvo que salir normatividad, tomar de ciertas estrategias a nivel de DRED, a nivel de UGEL, y podemos decir que todos los maestros ahora contamos con una cuenta en ProEduca. Entonces, es todo un proceso. Lo propio también para nosotros desarrollar esta ciudadanía digital, también son procesos que tenemos que quemar y seguir incidiendo, como usted indica, maestro Rigoberto. Entonces, es parte del proceso. ¿Sí? Muy bien, proseguimos. Gracias, maestro Rigoberto, por su participación. Seguimos. El papel de la educación en el desarrollo de la ciudadanía digital. Muy bien, aquí también la UNESCO nos propone, ¿no? Aquí en esta lámina, ¿no? Y dice, ¿no? El papel de la educación en el desarrollo de la ciudadanía digital. La educación es la clave para el desarrollo de la ciudadanía digital, ya que justamente va a lograr, ¿no? Y facilitar, se puede decir, la adquisición de las competencias digitales desde una edad temprana. Entonces va a lograr también promover un enfoque de educación continua a lo largo de la vida de los estudiantes. Y no solamente, estimados, dicen, ¿no? Se puede decir, no solamente para que tanto estudiantes o actores educativos como nativos digitales, ¿no? Entonces, justamente es el de poder lograr adaptarnos, pues, justamente a estos cambios tecnológicos. Entonces, es también el sistema educativo que debe integrar estas tecnologías digitales viendo en el perfil de egreso poco a poco. Como vuelvo a indicar, y de acuerdo también a la participación del maestro Roberto, es todo un proceso, todo un proceso. Muy bien, ¿no? Entonces, a ello, por ejemplo, la UNESCO propone, ¿no? Por ejemplo, que se integre la tecnología en todos los ámbitos. Dice, es importante que la tecnología sea vista como una herramienta para el aprendizaje, ¿no? Luego también nos dice que se fomente el pensamiento crítico, en donde el estudiante o actores educativos puedan comprender, ¿no? Y aprender a cuestionar la información que encuentra, ¿no? Y pueda sacar sus propias apreciaciones y conclusiones. Entonces, no simplemente es buscar la información, un copy y pegue, o sea, copiar y pegar. No. Justamente es que los estudiantes o actores no educativos podamos comprender y aprender a cuestionar la información ¿no? que se encuentra. Y nosotros tengamos pues esa capacidad de sacar nuestras propias conclusiones, apreciaciones, ¿no? Por eso hay que fomentar, dice, el pensamiento crítico. También nos dice que se promueva la colaboración y la comunicación, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar habilidades sociales y de comunicación? Podría ser, por ejemplo, mediante trabajos colaborativos, ¿no? Entonces, es justamente yo, ¿no? Promover la colaboración y comunicación. Y justamente como indicaba, ¿no? Es desarrollar esas habilidades sociales, ¿no? Y de comunicación a través o mediante trabajos colaborativos. ¿No? Ahora, por ejemplo, que se enseñe, por ejemplo, a los estudiantes a ser creadores de contenido.
Y es que aquí nos referimos a que los estudiantes pueden tener la oportunidad de crear sus propios contenidos, no solo en la escuela, sino en un entorno social que adecue los espacios que pueda acceder y crear sus propios contenidos, ¿no? Entonces, como se decía a un inicio, ¿no? Es aprovechar al máximo. Muy bien. También, ¿qué nos dice, no? Que se aborde los aspectos éticos del uso de la tecnología. Lograr comprender, ¿no? Las implicancias de sus acciones en línea. Es importante saber cuáles son las consecuencias si infringimos en alguno de los derechos. ¿Ya? No sé si hasta ahí haya alguna apreciación, ¿no? Por favor, aquí me solicitan el link de registro de asistencia. Vamos a volver a compartir. Muy bien. Se ha vuelto a compartir el registro de asistencia. Hasta ahí, por favor, alguna apreciación, alguna consulta. Ya, muy bien. Entonces, siempre agradecer a la maestra Antonia, al maestro Rigoberto, al maestro Juan, al maestro Carlos, al maestro Eloy, ¿no? Por su participación, ¿no? Y también agradecer al maestro Roy, Denis, por hacernos el recordatorio del registro de asistencia. Muy bien. ¿Alguna apreciación, por favor? ¿Alguna consulta sobre la temática que estamos abordando? Bueno, seguimos. Como bien se ha indicado, hemos tratado pues ahora en esta jornada en lo que refiere en lo que refiere a ciudadanía digital. Y bien decíamos entonces, ¿cómo yo podría como maestro, desarrollar justamente esta ciudadanía digital en mis estudiantes? Entonces, nosotros en este PPT estamos prácticamente incluyendo ciertos anexos, ¿no? Para que ustedes puedan acceder a esta información, ¿no? Y al acceder a esta información, ustedes pueden de repente rescatar, ¿no? Y poder de repente aplicar, ¿no? Referente a estas experiencias, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un referente, una información lo que refiere a preguntas y respuestas, por qué es esencial la educación digital para la ciudadanía mundial. Entonces, para poder fortalecernos un poco más, se puede decir, fortalecernos un poco más, se puede decir, en lo que refiere, ¿no? A la temática que hemos abordado, en lo que refiere a ciudadanía digital. También aquí les estamos dejando otra información también en lo que refiere a habilidades del siglo XXI en acción, ¿no? Habilidades para la juventud, dice, promoviendo la ciudadanía digital con Wikipedia. Entonces, podemos acceder, por ejemplo, a estos referentes y así nosotros también nos puede dar ciertas luces, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Para poder de repente desarrollar justamente esta ciudadanía digital en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, son experiencias aquí plasmadas y poder seguir fortaleciéndonos pues en el tema que hemos abordado, ¿no? Aquí también, por ejemplo,
hay algunos referentes también en lo que refiere a lo que la misma FONDEC, por ejemplo, nos da a conocer, ¿no? Dice tecnología móvil para una ciudadanía digital, ¿no? Intervenciones y proyectos de telecomunicaciones de Pronatel, por ejemplo, que promueven la alfabetización e inclusión para una ciudadanía digital. Entonces, en estos referentes, nosotros vamos a poder encontrar ciertas informaciones que muy bien nosotros podemos rescatar y podría contribuir dentro de nuestras actividades educativas, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí haya alguna consulta, alguna apreciación, por favor, porque ya estamos llegando prácticamente a la parte final de esta jornada que ha sido programada en lo que refiere a la temática de ciudadanía digital, ¿no? Entonces estoy aquí para leerlos por el chat, por favor. No olviden registrar, por favor, su asistencia, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, no hay ninguna apreciación, ninguna consulta, entonces eh, puedo entender que todo ha estado claro, ¿sí? Muy bien, quiero agradecer a cada uno de ustedes por vuestra participación, agradecer y felicitar a los docentes que han estado activos ahora en esta jornada, ¿no? Y sé que hemos aprendido hoy día cosas o aspectos básicos, pero que son elementales. Ha sido algo teórico, se puede decir, esta jornada, pero sin embargo es lo elemental y lo básico que debemos de conocer para poder ejercer pues una ciudadanía digital responsable, ¿no? Y seguir desarrollándolo cada uno de nosotros y cada uno de nosotros y también con nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, aquí hay una apreciación, dice el maestro Carlos Cabana, me dice, en nombre de todos los presentes, deseo expresar nuestro sincero agradecimiento a la ponente por su excelente presentación sobre las TIC. Su conocimiento y claridad han sido muy valiosos para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, maestro Carlos, muchísimas gracias a cada uno de los presentes que nos han estado acompañando. Agradezco por esta referencia y sé que nos vamos a volver a ver en otra oportunidad con otra temática más y yo muy gustosa de poder compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias.